Exactamente, está allá. Vamos a comenzar. Muy buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes. Esta va a ser la quinta sesión del seminario sobre Alfred Weber, Historia de la Cultura, que estamos dictando como un curso obligatorio para quienes están haciendo la maestría o el doctorado y están en la línea nuestra, y también como curso de ampliación para quienes no vienen por otra vía, dentro de las ofertas que tiene el doctorado en ciencias sociales de nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Hoy es la quinta reunión de 15 en total que tendrá este semestre. Vamos a trabajar hoy China e India. Para el mecanismo que usamos fue el mismo planteado desde el principio. Ustedes entregan por una parte al correo de ciscube@gmail.com, mandan el control de lectura, que tiene 4 partes, ya ustedes lo saben, y además la parte que corresponde a clase, a preguntas, también la incorporan en el chat del grupo colectivo para desde ahí extraerlas y organizarlas. Entonces, hoy les damos la bienvenida. Esta es la quinta reunión de las 15 que están previstas. Vamos a trabajar China e India. Vamos a comenzar entonces con las preguntas. Una pregunta. Alfred Weber aborda sobre la pintura al lavado llevado a cabo por el budismo Zen, que también nosotros estamos acostumbrados a escribirlo Zen, budismo Zen, donde el vacío es un elemento importante. Entonces, ¿cuál puede ser el valor sagrado o religioso adjudicado al vacío en esta estructura minimalista? Bueno, en principio hay que aclarar que el trabajo de la búsqueda del vacío no tiene que ver con el minimalismo, que es otra teoría de la pintura japonesa, que tiene otros parámetros. En el caso del vacío, fíjense que a las preguntas que se refiere a las pinturas que se refiere a Alfred Weber, hay montaña, hay colinas, hay mar, es decir, hay cosas que son, desde el punto de vista de los que trabajan, más bien son gigantescas. Aquí, cuando nosotros queremos ver estas culturas, yo creo que es bueno, porque hay otras preguntas que están vinculadas a esto que vamos a decir ahorita. Hay algo que el autor, Alfred Weber, viene hablando permanentemente del magismo, como una visión mágica que tienen esas culturas. Lo correcto no sería decir magismo, es decir, eso no existe desde el punto de vista de las ciencias de la religión. Ese término no sería adecuado. A lo que Alfred Weber se quiere referir con lo que él llama magismo es a la cosmovisión que tienen esas culturas. Y esas cosmovisiones son tributarias directamente de las religiones de esas culturas, de las religiones. Por lo tanto, en algún momento, quizá un poco más adelante, que hay otras preguntas que más directamente
se refieren a eso, pero yo creo que es bueno comenzar por tener una visión de las religiones chinas y de las religiones agrupadas en lo que hoy se conoce como hinduismo, porque eso nos va a facilitar la respuesta a otras preguntas que ustedes han realizado más adelante. Fíjense, en el caso de China, su religión tradicional es llamada la religión del cielo. Es una religión del cielo y fíjense, esa religión plantea lo siguiente. Primero, que es una religión que, digamos, tiene una estructura delimitada de una vez que divide lo real en tres mundos. El mundo celeste, el mundo del medio y el mundo subterráneo. Es decir, el mundo más bajo, el mundo inferior, si lo queremos utilizar así, pero queremos utilizar mejor el término de ubicación, que es el mundo de abajo. El mundo de arriba, que es el mundo celeste, el mundo del medio y el mundo de abajo. Los chinos, esa es su religión tradicional, la religión que tiene mayor antigüedad. Entonces, esa religión se caracteriza dentro de esta estructura de que tiene un mundo dividido en tres, es una realidad dividida en tres, y que el mundo del medio, es decir, donde viven los seres humanos, donde lo que pudiéramos decir nosotros, digamos, el planeta Tierra, para utilizar un término más coloquial para nosotros, ese mundo del medio tiene un reino que es como decir el centro de ese mundo. Lo que uno llamaría el centro del reino del medio es China. Entonces, fíjense la imagen que tiene China de sí misma. La imagen que tiene China de sí misma es que dice, hay un mundo celeste donde hay seres celestes. Hay un mundo subterráneo donde hay demonios, donde hay... Para que el concepto de demonios también hay que discutirlo en su momento, porque es muy diverso. Pero es el mundo o submundo, el mundo de los demonios o de las cosas malas o de las fuerzas no controladas que hay que controlar, etcétera. Y está el mundo humano. Y el centro, es decir, lo más importante del mundo humano es el reino chino. Entonces, imagínense ustedes lo que eso significa. El etnocentrismo chino. El etnocentrismo chino. Y por eso es que se habla que además es una religión nacional, China. Igual que el hinduismo es una religión nacional de los hindúes. Y el judaísmo es una religión nacional de los judíos, de los hebreos, de origen hebreo. Comparemos estos tres para que vean lo que resulta de esa comparación. En el caso de los chinos, son lo mejor de la humanidad. Son lo mejor y además es un reino, ya tienen un lugar, su lugar en el mundo es ser el centro del mundo. El centro del mundo. El centro del mundo son los chinos y su religión. En el caso de los judíos, por ejemplo, ellos dicen, nosotros somos el pueblo escogido. Pero hay muchos pueblos. Pero nosotros somos el escogido. Ahora, eso nos da, en el caso de los israelitas, nos da una relación especial con Dios, pues somos el pueblo escogido. Pero eso no los hace el centro del mundo. Su religión no les dice eso ni se lo plantea. Los chinos sí. Cuando lo comparamos con el hinduismo,
en el hinduismo hay, hay otra religión. Primero que es una religión étnica también, porque solo los que son de origen hindú, solo los que son de origen hindú, participan del hinduismo. Es una religión étnica. Ahora, ellos tienen una religión étnica, pero no se consideran un pueblo escogido, como los israelíes, no se consideran el centro del mundo, como los chinos, pues son dos religiones distintas. Ellos se consideran otra cosa que lo vamos a ver también. ¿Para qué? Para que podamos ver que estamos comparando tres religiones que son étnicas, que además les da un lugar, a dos de ellas por lo menos, un lugar específico en el mundo, unos por su relación con Dios y otros porque son el centro del mundo. Eso no sucede con el hinduismo. Por cierto, el judaísmo es lo que vamos a ver la semana que viene. Entonces, en esas condiciones, esa es la religión tradicional china, que no ha cambiado porque es su manera, porque esa es la forma como los chinos dicen, ¿cómo estás tú en el universo? ¿Cuál es tu papel en el universo? En última instancia, somos el centro del mundo humano. Somos el centro. Y eso es parte de su mentalidad, de su inconsciente colectivo. Absolutamente, absolutamente. Ahí no hay ninguna discusión. Ahora, cuando se habla de historia de las religiones, para el caso chino se habla de que existe la religión tradicional, que es la religión del cielo, y está también lo que llaman la específica manera china como se van a vincular para constituir una especie de complejo o constructo que se complementan de alguna forma de tres religiones. Lo llaman el complejo de las tres religiones o la unión de las tres religiones, distintas a la tradicional, pero que al final son cuatro. ¿Cuáles son esas tres religiones? El Tao, el confucianismo y el budismo. Entonces, imagínense ustedes el pensamiento chino, que hay que verlo, hay que imaginárselo, un pensamiento que contiene formas de relacionarse cuatro religiones conforman la mentalidad del pueblo chino. Ahora, tres religiones operan para vincularlo con la práctica, para dar cuenta de lo que existe en lo real, etcétera. Y hay otra que opera para darle un lugar en el mundo inamovible, que es la religión del cielo. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar del budismo, el budismo varía mucho de acuerdo a los tipos de budismo. Incluso varía más que los tipos de cristianismo. Es decir, hay una gran diversidad de asociaciones cristianas, de religiones, de comunidades. Está la religión católica, que es como la mitad de todo el cristianismo, que es alrededor del 16-17% de la población, quizás 18%, de la población mundial, y el resto son otros tipos de cristianismo. Bueno, ellos tienen menos diversidad, o sea, menos diferencias radicales que los tipos de budismo. Entonces, el budismo tibetano es muy distinto al budismo chino y muy distinto al budismo japonés, por ejemplo, o al budismo de otros lugares de Asia sudoriental. Entonces,
budismo, Chen, ahí plantea lo del vacío. Ahora, ese vacío puede relacionarse, pero de muchas maneras, pero en especial, si nos lo queremos relacionar con la cosmovisión budista, ese vacío pudiera encontrar un respaldo en la teología budista de la siguiente manera. El budismo es una separación de las religiones tradicionales indias. Porque aquí hay que aclarar algo que es importante. Fíjense que el autor señala que el hinduismo surge cuando se desplazan a los brahmanes como elemento central. O sea, el budismo no estaba desde el principio. Entonces eso es importante porque ellos asimismo, las religiones que estábamos hablando, que digamos que se fueron conformando con la llegada de los arios, pero también habían otros grupos y habían distintas religiones. Ellos simplemente se llamaban, digamos, la tradición religiosa, religiones tradicionales, si queremos usar ese término. Comienza a llamarse hinduismo más o menos alrededor del siglo VI, después, antes de Cristo, y ahí precisamente en ese momento es cuando se va también a separarse el hinduismo, por una parte, el budismo y el jainismo, surgen más o menos simultáneamente, alrededor del siglo VI o siglo VII antes de Cristo. Eso va a dar una conformación distinta, pero de todas formas, aunque se diferencian, la visión cosmogónica del budismo, pudiéramos decir que es heredada del hinduismo, porque Buda no se preocupó, ni el budismo en general, ni siquiera el Mahayana, se va a preocupar por crear una cosmogonía o un gran esfuerzo sobre la cosmogonía. No, sino toma la que ya tenía el hinduismo, digamos, parecido a lo que va a ocurrir entre el cristianismo y el judaísmo. La visión cosmogónica del judaísmo es cómo se crea el mundo, está en el Pentateuco. El cristianismo no crea otro Pentateuco, no hace suyo el Pentateuco existente, es decir, el Génesis en adelante, Génesis, Éxodo, etc., lo hace suyo. Entonces se hereda, digamos, a grosso modo, toda la sabiduría previa que habían desarrollado los judíos y la integra. Ahora la integra de una manera, digamos, cada vez hasta lograr, prácticamente en el siglo I ya eso estaba logrado, la integra de manera noble, podríamos quizá utilizar ese término, en el sentido de que la acepta como básica y la acepta además como necesaria, no como lo único, pero sí como imprescindible, y por eso se solda en una nueva Biblia. Biblia significa libros, bibliotecas, y por eso uno se va a llamar Antiguo Testamento y otro Nuevo Testamento, pero ambos son aceptados como revelaciones de Dios. Es decir, hay una aceptación de un margen de continuidad y un margen de diferencia con la religión previa, que fue la judía, en el caso del cristianismo. Pero en el caso del budismo no se va a producir, por lo menos ni en el Hinayana ni en el Mahayana, de acuerdo a mi que uno percibe, no se va a producir una especie de continuidad amable en donde se reconozcan los orígenes. No, simplemente que Buda va a decir, lo importante no es de dónde venimos o cómo surgió el mundo, etcétera, no. Lo importante es la salvación. Y la salvación se da, entonces empiezan las 4 verdades de Buda, el óctuple camino, etcétera. Todo se empieza a desarrollar. Es una especie de religión de la salvación, de una vez. Lo que más nos interesa es la salvación, y la salvación incluye un conjunto de prácticas,
pero además también incluye dentro de la práctica algo que pudiéramos quizás llamar como práctica teórica. Dentro de esa práctica teórica, que van a desarrollar en muchos otros aspectos, va a estar el concepto vacío, del vacío. Pero ese concepto del vacío, a mi modo de ver, es posible porque, aunque sea bastante original del pensamiento budista, pero es tributario de la visión cosmogónica del hinduismo o de las religiones védicas, porque el vedismo, en última instancia, siguen siendo los libros sagrados, parte importante de los libros sagrados que sigue reconociendo el hinduismo. Entonces, esta visión cosmogónica, vamos a señalar la visión cosmogónica hindú que hace suyo al budismo, porque después nos va a servir bastante para dar respuesta a algunas de las preguntas formuladas por ustedes y a la visión que tienen la India de sí mismo y que explica en gran parte también su continuidad. ¿Cuál es esta visión? Esta visión, por lo menos en las corrientes principales del hinduismo, es la siguiente. Cuando se le pregunta cómo surge la realidad, cómo surge el mundo, cómo surge la realidad, ellos pudieran decir cosas parecidas a lo siguiente. Bueno, al principio solo existía Dios. Entonces, imagínense, solo existía Dios en el principio. Es decir, siempre ha existido Dios. Ahora Dios llega a un momento que se explaya, es decir, Dios se abre. Y cuando Dios se abre, se abre, eso significa un periodo de existencia. Es lo que llaman paralaya. En ese periodo de existencia están los seres humanos, los animales, la naturaleza, etc. Eso es un periodo de existencia. Cuando Dios se abre. Cuando Dios se vuelve a cerrar, se acaba el pralaya y solo Dios sigue existiendo. En la visión hinduista, ¿esto qué significa? Que lo único que existe es Dios. Todo lo demás, como no existe por sí mismo, es una ilusión, es maya. Antes de seguir desarrollando esta visión, veamos la visión judeo-cristiana, creemos que musulmana también, para que veamos la diferencia. En el principio, como lo plantea el Génesis, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Es decir, es una forma de decir que lo único que existe es Dios. No entender aguas como caos. Porque cuando un Dios ordena el caos, ya no es un Dios creador, es un demiurgo. No lo vamos a explicar ahorita. En este caso, vuelvo a señalar algo. No se puede comprender el sentido de ninguna civilización ni de ninguna sociedad si no se conoce la religión tradicional. Entonces, digamos, claro, quienes están además haciendo tomando la otra asignatura de antropología de lo sagrado, pueden combinar mejor las dos cosas, porque es inevitable. Y imagínense lo que significa, que es lo que está demostrando Weber ahí, que no conocía. Bueno, no, incluso para su época no estaba tan avanzada las ciencias de la religión. Pero por eso es que su explicación termina hablando de un magismo, y magismo lo define como lo que no es racional. O sea, si no conoces la historia de las religiones y la fenomenología, no puedes comprender el sentido de la sociedad. Volviendo. Al principio en Génesis existía Dios. Y Dios decide por sí mismo, porque no estaba obligado a eso, crear el mundo.
crear el mundo y se crea. Entonces fíjense que aquí hay ya dos polos. Dios, que en este caso es un Dios trino para los cristianos y para los, o sea, un Dios monoteísta trino, y para los judíos y para los musulmanes es un Dios monoteísta tipo mónada, que no es trino, pero en tal caso es un Dios monoteísta. Y existe la creación. O sea, ya hay dos cosas. Fíjense que con los hindúes hay una sola cosa, que es Dios, que se abre y se cierra. Aquí estamos en presencia de dos cosas. Dios, que crea la creación. Pero la creación, por lo menos seguro, desde el punto de vista judío y cristiano, la creación siempre va a existir. La creación pasó a tener existencia propia porque ha heredado la naturaleza de Dios. O sea, Dios le ha dado su naturaleza. Entonces no es una naturaleza formada por sí misma, pero es una naturaleza dada para siempre. Para decirlo comparativamente, en el caso del hinduismo, Dios se abre y, digamos, existe lo natural, y se cierra, desaparece lo natural. O sea, no hay creación, porque creación es crear otra cosa. En el judaísmo y cristianismo se da una creación y la creación no se devuelve. La creación no va a dejar de existir nunca. Entonces van a haber dos elementos. Lo muy importante para otros análisis. En este caso, el budismo, que retoma esta visión del hinduismo, el hinduismo dice que cuando Dios se cierra, se acaba un pralaya, en algún otro momento surgirá, Dios se volverá a abrir, surgirá otro pralaya, que incluso esta visión teológica del hinduismo es la visión que están desarrollando algunos físicos que hablan del multiverso, de los múltiples universos, de que el universo ha existido y ha desaparecido y ha vuelto a existir. Lo atractivo o gracioso en esta situación es que cuando se descubrió o se aceptó la teoría del Big Bang, que hablaba de un comienzo, entonces eso da pie para decir, bueno, la naturaleza no ha existido siempre, tiene un comienzo, puede hablarse, no es obligatorio, pero puede hablarse indudablemente que si hay un principio, alguien lo creó. La visión que tienen, por ejemplo, los físicos ateos, con toda su razón, simplemente los estoy describiendo, para evitar que pueda el monoteísmo rescatar para sí la teoría del Big Bang, empiezan a decir, bueno, pero es que esto ha pasado varias veces, Dios se abre y se saca. Digamos, ahí el universo existe y después se desaparece. Existe. Bueno, resulta que este multiverso tiene que ver con la teología hindú y la teología budista, reconocida por algunos físicos, sobre todo a través de la teología budista. Es decir, que las religiones tradicionales más antiguas, que siguen estando con una existencia muy activa, ya han formulado modelos sobre el origen de las cosas. Y esos modelos al final son utilizados por los físicos, que son la vanguardia de las ciencias naturales, digamos. Entonces, para un budista que dice que todo es maya, todo es ilusión, bueno, en última instancia hay afinidad con el concepto de vacío. Con el concepto de vacío, porque entre vacío, la nada y la maya, como ilusión, es como un aire de familia, aunque no significan exactamente lo mismo. Porque en la noción de vacío hay no solamente un desarrollo teológico, sino filosófico. Porque el budismo ha desarrollado una filosofía muy poderosa, que ha comenzado a ser reconocida, sobre todo a mediados de los 50 del siglo XX, su importancia, sobre todo en la lógica. Y en la lógica y en el concepto de vacío y de nada, los
filósofos budistas son muy desarrollados, porque al contrario de lo que puede ser la relación de la filosofía y el cristianismo, que es que la filosofía surgió primero y el cristianismo después, y después entonces tuvieron y han seguido teniendo vinculaciones, pero esas vinculaciones han sido, bueno, en algunos casos fructíferas, o en otras de acuerdo, en otras de desacuerdo, etcétera. En el caso del budismo, la filosofía surgió en el seno del budismo. Que la filosofía no surgió como algo previo a la religión y mucho menos antagónico a la religión, sino surgió en el seno de la religión. Entonces eso es importante tener en cuenta. Por eso es que el concepto de vacío tiene, por supuesto, un significado religioso, porque en tal caso está acercándose a lo que puede ser el término apariencia, al maya, a la no entidad de existencia propia del ser humano. Si en China el Tao predica la libertad del ser como el fluir en la naturaleza, ¿cómo se explica lo impenetrables que han sido a lo largo de los siglos en su cultura? La misma pregunta se puede hacer acerca de las enseñanzas de los brahmanes, quienes no aspiran en modo alguno al poder, sino que persiguen una actitud contemplativa. Según el texto, a pesar de las influencias, estas culturas siguen hoy siendo el resultado de su primera estructuración sociológica. Bueno, aquí hay varias cosas. Una pregunta, pero en su seno hay varias afirmaciones que cada una casi que pudiera ser una pregunta o por lo menos necesita alguna aclaración. Por ejemplo, la afirmación de que si en China el Tao predica la libertad del ser como el fluir en la naturaleza, ¿cómo se explica lo impenetrables que han sido a lo largo de los siglos en su cultura? Bueno, impenetrables ¿por quién? Uno tiene que preguntarse, ¿quiénes son los que no han podido penetrar la cultura china para conocerla? Los que no son chinos, inicialmente los que no son chinos, porque los chinos la entienden perfectamente. Pero además, los que no han podido son los que no vienen de Asia, de esas culturas, porque China se formó también con influencia budista, por ejemplo, que venía de la India. Para quienes ha sido impenetrable, o por lo menos muy difícil de comprender, es para la llamada civilización occidental, que por cierto, cuando se habla de la Europa occidental, se habla de una Europa, digamos, que comenzaría, abarcaría hacia hacia el oriente, quizás todo el este de Europa, y que termina en el occidente. Ahora, ¿cuál es el occidente? En aquel tiempo era la finitierra, o sea, donde el sol se oculta. Eso significaría, más o menos para el manejo que se tenía en aquella época, el sol se ocultaba en el máximo oeste, que sería España. España es la parte más occidental de la península europea. Entonces, cuando hablamos de cultura occidental, inicialmente surgió así. De Europa, que termina en el occidente, toda esa parte, entonces a veces no abarcaba Rusia, por ejemplo, pero abarcaba algunas otros países de hoy que están en el este de Europa. Pero, por ejemplo, desde el centro europeo hasta España, todo eso era considerado la, digamos, civilización occidental. Entonces, son los miembros de la civilización occidental los que pueden haberle costado y le cuestan, evidentemente, comprender la cultura china.
Además, lo está demostrando Weber. Weber está demostrando, que dice, bueno, lo explica con el magismo. No, no es magismo, ya sabemos que simplemente es la visión religiosa china. Y Weber, como sociólogo, que es tanto él como su hermano, están formados en unas ciencias ya para finales del 19 y principios del 20, las ciencias europeas que han sufrido el impacto de lo que ha sido la conformación, sobre todo en el 18, con el iluminismo, con la ilustración, el enciclopedismo, el desarrollo incluso del 17, pero sobre todo después en el final del 18, con el impulso de la Revolución Francesa y el desarrollo de las ciencias que acompañaron a la tercera revolución industrial, ya eran ciencias cada vez más imbuidas del espíritu racionalista, entendido, además un racionalismo ateo que se había venido madurando paulatinamente, sobre todo del siglo XVII en adelante. Entonces, estaban constituidas fundamentalmente por la razón como la entienden los griegos, que también es llamada por algunos autores el logos griego. Yo quisiera aquí recordarle a quienes hicieron algunos de los dos cursos anteriores sobre Yaguaribe y la actualización que Yaguaribe hace de Alfred Weber. Recuerdan que Yaguaribe decía que la mayoría de las sociedades no habían soportado la embestida del logos griego, porque el logos griego terminó por incorporarla a su propia visión, desarmando esa visión tradicional. Y luego va a decir que precisamente donde el logos griego va a chocar y no lo va a poder, digamos, destruir su conformación tradicional basada en su religión, va a ser el logos judío, va a ser la civilización judía, que no va a poder ser envuelta, a pesar de haber sido penetrada, y que luego, ya cuando se llega a Occidente, tampoco va a poder hacer, digamos, diluir el núcleo central de sentido del cristianismo, ni del cristianismo católico, ni del cristianismo ortodoxo, porque otra cosa será con el cristianismo protestante, que ya ahí sí, por lo menos algunas de sus principales expresiones serán penetradas hasta subsumirlas o derruirlas por dentro en el protestantismo por el logo griego. Bueno, que los ha llevado hasta este caso de lo que significa las principales corrientes woke del cristianismo protestante, sobre todo el europeo. Pero ahí hay algo. Desde esa visión del logo griego, que es una razón particular que se ha vendido como si fuera la razón universal, la única razón posible. Cuando se habla de razón, nosotros tenemos que enseguida pensar que toda razón se basa en una lógica, que es lo que organiza la razón, porque organiza el pensamiento de esa razón, el pensamiento posible y el pensamiento que no puede ser posible. Se establece una lógica y que en el caso del griego va a tomar esa lógica de la filosofía aristotélica. En ese caso, esa filosofía aristotélica
se caracteriza por lo que se llama el tercero excluido. Lo fundamental, el tercero excluido. Eso es la base de la razón griega, como es entendida la razón griega. Por eso es que, como más adelante lo hacen otras preguntas, es que se afirma que esto o lo otro, y que los chinos más bien presenten algo como esto y lo otro, esto más aquello. Ahí está expresándose una lógica. Entonces, en el caso del pensamiento griego, eso no existe, porque el tercero está excluido. Pero en el caso de los chinos, en el caso de los hindú y en el caso del Sacro Imperio Germánico Hispánico, tampoco esa lógica funcionaba de esa manera tan radical. Sí, porque ahí había, por lo menos desde el punto de vista étnico, una posibilidad más parecida a la China y a la India. Entonces, en este caso, es el pensamiento occidental fundamentalmente proveniente y ejercitado dentro de la visión protestante, que va a ser distinta a la visión católica expresada en el Imperio Sacro Romano Hispánico, que fue precisamente el imperio que creó la ciudad, mi ciudad, Santiago de León de Caracas. Pero eso es un tema que simplemente lo señalamos aquí, pero es para que veamos cómo en Occidente se abrieron algunos espacios no tan radicales o tan totales como en el caso chino, de aceptar la diversidad total desde el punto de vista, sobre todo quienes más lo aceptaron fueron los hindúes. Pero cuando se refieren a lo uno y a lo otro, ahí no tocaban mucho el aspecto étnico, pero en el caso de los hindúes sí. Entonces hay otras formas de relacionarse y pensar que cuando se habla de Occidente se está hablando de una tendencia dominante aún hoy hasta ahora, que a veces se conjuga con el término de anglosajón, pero que no incluye solamente a los anglosajones o a los sajones también alemanes, sino que incluye también y de manera muy destacada el pensamiento francés cartesiano, que va con una idea de analizar nada más. Y analizar, hay que recordar que analizar es desglosar en parte o desmantelar en partes. Y por eso nosotros, a manera quizás de recurso pedagógico, aunque también es histórico, utilizamos una frase fácil de recordar y cierta desde el punto de vista histórico. Es que el primer oficio analítico del ser humano es el oficio de carnicero. Es el carnicero, el primer oficio de analista, de analizador que tiene la humanidad. Porque imaginémonos nosotros que la humanidad, un grupo, vive en una cueva, una horda o un clan, se organiza para matar a un mamut. Un mamut, no sé cuántas toneladas. Al final lo matan. Ajá, ¿cómo se come ese mamut? Saben lo que saben de eso, pero por lo menos uno que va a comprar a veces, uno sabe que hay distintos cortes de carne. Y si hoy en día uno no puede comprar, pero por lo menos va a ver cómo los demás compran carne. Entonces hay distintos cortes. Hay la pulpa negra, el muchacho, no sé, el lomito, la chocosuela, etcétera. Entonces, ¿qué significa? Que el carnicero desglosa en parte. Eso es el oficio de analizar. Y una de las limitaciones de ese razonamiento, que además se convierte después en una necesidad epistemológica y en una necesidad metodológica, y es que tú al principio analizas, o sea, desglosas en parte,
Pero luego, ¿cómo recompones la totalidad? Eso no es fácil. Ahí no existe todavía un pensamiento suficiente. No hay, porque es muy difícil. Incluso todos los avances de la ciencia física que te hablan de que hay 4 fuerzas fundamentales: la nuclear débil, la nuclear fuerte, tienen la fuerza de gravedad y tienen la fuerza electromagnética, son 4, y sin embargo no hay una teoría de las 4, o sea, una teoría del todo que llaman ellos. No hay una teoría de las 4. ¿Y por qué? Porque una cosa es analizar una por una y otra cosa es analizarlas como un todo. Porque por tu concepto de totalidad son un todo. No, difícil. Eso es un gran problema que se presenta, que todavía no está solucionado, ni ese ni los demás, de recomponer la totalidad. Pero entonces, dentro de esa forma de pensamiento con la que viene Weber, con su visión, digamos, una visión que parte de la razón griega, ya que ya sabemos que hace una lógica con el tercero excluido, pero además la ha convertido también en una lógica instrumental, que adicionalmente todavía ni siquiera es una lógica comprensiva, desarrollada, porque la tiene como intención, pero como metodología no la tiene desarrollada. Entonces, todo eso dificulta para que Weber diga, bueno, eso es magismo. Y fíjense la sinceridad de Weber, que él dice que eso es magismo. Y después él dice, bueno, ¿qué es magismo? Es lo que no es racional. Si, todo lo que no entiendo lo va a llamar magismo. Entonces, este es ese pensamiento occidental que la cultura china ha lucido impenetrable. Ahora, en relación con la continuación, que dice, la misma pregunta se puede hacer acerca de las enseñanzas de los brahmanes, quienes no aspiran en modo alguno al poder, sino que persiguen una actitud contemplativa. Bueno, fíjense con lo que hemos explicado de la cosmovisión hindú, que es la misma adoptada por el budismo, a grosso modo, similar a la cosmogonía judía, adaptada por el cristianismo, pero con una interpretación, con una radicalidad diferente, que es que en el caso del judaísmo hay un Dios monoteísta unitario, aún en la creación, mientras el cristianismo lo lee como un Dios monoteísta trinitario. Porque entonces el cristianismo va a decir, bueno, fíjate tú, Dios va a crear el mundo, el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas. Para el cristianismo ese es el Espíritu Santo. Y cuando Dios dice, hágase la luz, esa es la palabra, el verbo, es Cristo. Esa es la interpretación que hace el cristianismo, que el judaísmo hace otra, pero a grosso modo es el mismo texto. Es decir, salvo esa diferencia importantísima, por supuesto, de interpretación. Pero hay esa continuidad. Entonces, en este caso, con el hinduismo, también va a haber esa continuidad. ¿Y cómo lo ven ellos? ¿Cómo lo ven ellos? Que ellos tienen un ritmo, que tienen un destino ya previsto. ¿Cuál es el destino? El destino, como saben que son mayas, que son ilusión, su destino es saber cada vez más que son una ilusión hasta desaparecer. Por eso es que en el plan de los hindúes, especialmente sus capas más acomodadas, que pueden darse esa oportunidad, está que ellos dividen el tiempo de vida. Bueno, cuando eres joven, tú te sometes a alguien que es una especie de, podríamos llamar tu maestro, que te va educando en las cosas básicas de tu religión. Tú vas estudiando luego digamos, en la vida civil,
En estos casos te gradúas, te casas, genera familia, porque para ellos es básico generar familia porque es una responsabilidad. En el caso chino también. En el caso chino es incluso una responsabilidad para la reproducción física de ellos mismos y de su cultura. Para los hindúes también eso, aunque su destino final no sea conservar un reino como es el reino del medio, sino su destino final es desaparecer. Pero crean y dicen después que algo así como tú crías a tus hijos y luego cuando tus hijos se gradúan ya tú te olvidas de cualquier responsabilidad familiar y la familia acepta que tú te vayas, digamos, a las selvas, a los montes, al desierto, a unirte con otros anacoretas, con otros yogis, etcétera, y ya, en definitiva, tú vas a ir desapareciendo de la vista de todo y desapareciendo del mundo porque tu conocimiento te va a llevar a comprender por qué debes desaparecer. Porque eres una ilusión. No tienes naturaleza propia. Y luego la otra parte de la pregunta, estas culturas siguen siendo hoy el resultado de su primera estructuración sociológica. Pudiéramos decir con ciertos detalles que sí, sí hay. O sea, sí es la misma estructuración, porque en el caso de los hindúes, por ejemplo, no hay otra forma de existir ellos sino así, organizado en castas. No hay otra forma. Por eso que también ha sido un error utilizar el concepto de castas fuera de la India. Cuando a veces uno lee trabajos sobre la historia de Venezuela o la historia de Iberoamérica, y uno dice, bueno, porque es que los españoles se organizaron en castas. No, eso no es correcto, porque las castas solo existen en la India, porque las castas no es solamente una organización de la diferenciación social, no. Las castas es una organización religiosa de la diferenciación social. Por eso que las castas son inamovibles. En cambio, eso no existe fuera de ahí, no existió en ninguna parte, y mucho menos en Hispanoamérica. No tiene ningún sentido. Entonces, para ellos no hay otra forma de organizarse. Para los hindúes. En el caso de China, creo que hay unos elementos distintos. Porque fíjense que en la India hay diversos grupos étnicos. Incluso los brahmanes, que es una función religiosa, como lo dice en el texto Alfred Weber, en algunos casos eran casatrillas, en otros casos eran sudras, etcétera. Diversas etnias. O sea, diversas etnias eran, digamos, de origen indoeuropeo, en otros casos eran sudras, en otros eran del Valle del Deccan, que estaban entre los primeros, grupos étnicos distintos, que en algún momento, por hacer suya esa religión que hoy en día se llama hinduismo, podían organizarse, pero ellos mismos, su propia etnia, tener sus brahmanes, sus casatrillas, sus vaisnillas, o sea, sus comerciantes, tenerlo sin ningún problema. Es decir, que no hay segregación étnica, que la división es fundamentalmente por castas y lo que significa por mandato religioso. Y que las castas podían, como efectivamente lo han sido, estar formadas por diferentes etnias de acuerdo al lugar de la India al cual nosotros nos refiramos. En cambio, en China, eso al principio quizás pudo haber sido así, pero después fue cambiando porque un grupo étnico
se hizo no solamente mayoritario, sino dominante, que son los Han, H-A-N en castellano. No sé cómo lo pronunciarán ellos. Los Han hoy en día son claramente el grupo dominante que incluso segrega a los otros grupos que no son de origen Han y los margina de las actividades sociales. O sea, en la práctica, el chino, el ser chino, está muy vinculado al ser Han. Entonces los tratan diferente si eres Han o si no eres Han. Pasa que los Han pueden ser 80, 85%, que es bastante. Está bien, pero hay una parte que no está integrada. O sea, hay una parte de grupos étnicos que no son integrados a China. Y hoy menos, porque, por ejemplo, con las otras religiones que entraron a China en su momento, el cristianismo, muy poco, pero un poco más los musulmanes, que además están muy vinculados a grupos étnicos que viven en China y desde ese punto de vista, para el observador exterior, son chinos musulmanes, no son aceptados hoy en día por el Partido Comunista Chino. Ahora, no sé si eran aceptados antes de los gobiernos comunistas chinos, no sé. Pero por lo menos hoy no lo son. Hay una discriminación porque no son Han y además son de una religión no vinculada a los chinos, como es la religión musulmana. Entonces ahí habría una diferencia interesante, porque en China ni esto ni lo otro, sino las dos cosas en algunas áreas. En algunas áreas. Sobre todo en lo que pudiéramos llamar en las áreas del reino de abajo, vinculadas más propiamente al ejercicio de la magia. Ahí sí, porque la magia funciona por adición, no por resta ni selección, sino adición. Ahí sí, esto y lo otro se suman, pero por lo menos en la parte étnica no es así. Pregunta. Si la contemplación es el camino a la sabiduría, ¿por qué no es intelectual, sino mágica? Ajá. Fíjense que hay tres ideas que están utilizadas en esta afirmación que necesitan ser trabajadas de manera separada. Una es si la contemplación es el camino a la sabiduría. Esa es una. Luego es porque es mágica. Esa es otra. Y la otra sería qué vamos a entender por intelectual. ¿Qué vamos a entender? Bueno, en esta primera afirmación, si la contemplación es el camino a la sabiduría, sí, es una, sobre todo que han hecho suya de las religiones chinas descritas, fundamentalmente el budismo y el taoísmo. Ahí hay una larga historia de los tipos de contemplación y la contemplación como camino a la sabiduría. Aquí pudiéramos decir, primero estar de acuerdo, que la contemplación es el camino a la sabiduría. Ahora, la contemplación no es un camino analítico, no es analítico
en el sentido griego, del logos griego, pero el analítico desglosa en parte. No es analítico, sino que el saber es un saber comprensivo, es un saber de totalidad, de comprensión total. Digamos, pudiéramos decir, más parecido a, digo, más parecido, pero esto es mucho más, es otra cosa, además, mucho más desarrollada, es más parecido a lo que pudiera ser la sociología de la contemplación, de la sociología de la comprensión, pudiera estar más vinculado a eso que a una sociología analítica positivista basado en las ciencias naturales o en el modelo de las ciencias naturales. Claro, sería otra cosa. Pero la contemplación significa comprender la totalidad, la comprensión de lo total. Que fíjense que la contemplación no es tampoco necesariamente un proceso distinto, paralelo a la experiencia mística, porque en la experiencia mística la persona se sumerge, o sea, se va de sí hacia lo que está meditando o lo que está contemplando, o sea, se sumerge en lo observable, en lo decidido para pensar. La contemplación puede guardar su distancia para poder contemplar, para poder ver la totalidad de las cosas y comprenderlas. Eso como camino a la sabiduría. Ese es un camino específico dentro de varios caminos, pero no es un camino analítico, porque si no, lo analítico es otra cosa. Pero ahí se da un saber que fíjense, porque hay otra pregunta que hizo alguno de ustedes, pero recuerden que hicieron 39 preguntas. Y aquí inicialmente hacemos una lista de 13 para ver hasta cuál llegamos. Pero una de las preguntas que hicieron, nombraron el lenguaje chino, incluso la escritura china. Y yo creo que colateralmente pudiéramos hablar de ello, porque quizás hay cierta afinidad de método que puede relacionar la contemplación con la escritura china. Fíjense que en los lenguajes, los alfabetos silábicos, los alfabetos justamente, que tienen una letras, es decir, el nuestro antes era 28, creo que ahora son 26 porque eliminaron a la Che y a la doble L. Creo que son 26, no recuerdo. En tal caso, el de los hebreos es 22. Eso no ha variado. ¿Qué significa tener un alfabeto? Un alfabeto significa que tú tienes signos. Caso nuestro ABCD, cada uno por separado. Entonces tú tienes que empezar a unirlo para formar sílabas y después un tercer paso de las sílabas, unirlas para formar palabras y después formar frases. Imagínense el ejercicio intelectual que esto implica. Tienes conocer las letras, 26 o que tenemos más o menos, conocer las letras, vincularlas entre sí para formar sílabas, vincular las sílabas para formar palabras y vincular palabras para describir algo, para hacer una frase, para construir una frase con sentido. 4 pasos. En la escritura pictográfica china, imagínense que una sola imagen representa una frase. Puede representar una frase
aproximadamente. Una sola imagen. Y que dependiendo de algunas cosas que le coloquen en la imagen, puede variar la frase. Pero en una sola cosa, toda la información contenida. Lo que tú haces en 4 pasos, que son análisis, porque precisamente estás desglosando y estás conformando, etcétera. Y aquellos ya tienen una mentalidad de que con un solo glifo, o sea, un solo ejemplo, un solo, eh, digamos, expresión de su lenguaje en una sola, ya tienes una frase. Eso significa otra forma de pensar, porque estás pensando y sobre todo después pensando ya en una construcción. Yo tengo, mientras uno tiene que pensar en la letra, en la sílaba, en la palabra y en la frase para decir yo estoy aquí. Ellos a lo mejor ese yo estoy aquí lo hacen con una sola imagen. Ahí hay otra cosa. Es decir, están entrenados para la contemplación, porque la contemplación en definitiva es tratar de observar, concentrándote en lo real que estamos viendo. Y no buscando por qué esto funciona aquí, no, sino se te va a dar. Se te va a dar la comprensión de cómo funciona todo o cómo se relaciona todo eso que estás en ese momento viendo. Porque también la contemplación tiene sus pasos, tiene sus tiempos, tiene sus jerarquías de capacidad de comprensión. Entonces, quizás ese lenguaje, que es importante destacarlo, porque esos lenguajes nos dan otra idea de la diversidad de esa cultura, de esa diversidad, de que a veces nosotros no la comprendemos porque no queremos comprenderla, porque el logo griego lo que nos dice todo puede ser analizado. Eso, bueno, cuando tú ves que hay una imagen que completa significa una cosa, ¿a cómo la vas a desglosar? Por pedacitico. Me quita un pedazo aquí, esta mancha significa esto. Eso no es así. Entonces, ¿por qué no es intelectual? Aquí vemos, ya sabemos que mágica no es, porque mágica, la manera como utiliza Alfred Weber el concepto de la noción de magia, no es científico. Simplemente hay que decir que lo mágico, como él lo dice, es aquello que no es racional. Eso, digamos, se descarta porque no tiene contenido para definir lo mágico. Ahora, que no es intelectual, entonces ahí hay que precisar, digamos, el uso del término intelectual. ¿Qué se entiende por intelectual? ¿Qué vamos a entender aquí porque que no es intelectual? ¿O cuándo algo es intelectual? Es decir, porque te va a decir, lo intelectual es aquello que hace el intelecto. Bueno, pero es que si buscamos el intelecto como una cualidad de la mente, todo es intelectual. Es decir, que aquí habría que precisar cómo se define esa visión de lo intelectual o esa noción de lo intelectual. Aquí dice que si preguntan que si la revolución, que si tuvo éxito la revolución cultural. Se calcula por distintas fuentes, porque oficialmente no se dijeron, o los números no aparecen, o no fue posible conocer los números que realmente sucedieron. Pero durante esa revolución cultural hubo por lo menos 6 millones de personas muertas, asesinadas de distintas maneras. Entonces, ya eso implica algo abominable. La revolución cultural convocada por Mao
fue un ataque despiadado a lo diferente, que originó nada más en esos 6 muertos. Y Mao, si algo era experto, Mao era en matar gente. Recordemos que en su campaña de un salto hacia adelante en la década de los 50, que empezó el planteamiento sobre la agricultura, un cambio en la agricultura, que se concentrara primero en la creación del acero para crear una gran industria y poder desarrollar el país, etcétera, y todos unos cambios de propiedad de la tierra generó por lo menos, de acuerdo a los cálculos, entre 20 y 23 millones de muertos. O sea que Mao era experto en eso. Y la revolución cultural fue, bueno, un asesinato selectivo de todo aquel que él considerara que pensara distinto. Y pensar distinto incluso significaba que si, digamos, algo que después va a llevar al extremo aún mayor, uno de los discípulos de Mao, por lo menos seguidores, Pol Pot en Camboya, que va a asesinar a un tercio de la población, en donde las personas que tenían lentes eran sospechosas de ser occidentales y por lo tanto enemigos de su cultura, de su cultura nacional, de su proyecto político, en última instancia enemigo del socialismo y comunismo. Entonces la revolución cultural arrojó 6 millones de muertos, arrojó un desmembramiento de gran parte de las personas más instruidas, o sea, que tenían mayor conocimiento, mayor formación académica en China. Además que también desarrolló la inhibición de todos los que pudieron ocultarse para que no fueran acusados de ser pro-occidentales, de ser anticomunistas, etcétera. Inhibió a la sociedad, paralizó a la sociedad. Fue una época del terror, como antes lo había hecho la Revolución Francesa en su momento. Entonces, bueno, cada quien de acuerdo a su propia visión ética podrá decir si eso tuvo éxito o no. Otra pregunta. Podríamos decir que en la cultura occidental de, entre comillas, coloca quien hace la pregunta, ¿es esto o aquello? Puede ser el inicio de las causas de las confrontaciones sociales. ¿Qué dificultades traería incentivar el no solo es esto, sino también aquello? Es bien interesante, sumamente interesante. Pero fíjense ustedes que incluso ese centro de la pregunta, magnífico, muy bueno, muy bueno. Sobre todo aplicado a ciertas áreas, es muy clara su significado. Es que vamos a hablar de algo, de cómo se construye la sociedad o cómo funciona la construcción de las sociedades por parte de los seres humanos. Y aquí hay que rescatar dos conceptos que tienen una relación dialéctica y que han sido estudiados por algunas disciplinas. En este caso, la disciplina más importante que ha estudiado eso, que lo ha desarrollado sobre todo para comprender las sociedades, es la antropología. Y después, bueno, se han sumado otras como la psicología,
después la sociología, etcétera, ¿no? Pero es importante. Es la pregunta antropológica: ¿cómo se construye el nosotros y el ellos? O sea, ¿cómo nosotros nos conformamos como un ente, como un grupo, como una etnia, una nación, y cómo se conforman o cómo conformamos a los otros? Eso es básico, eso es básico. Incluso de una manera no totalmente vinculado a esto o capaz de, o tan relacionado con esto, pero parecido. Me acuerdo que en los años 70 en la escuela, en la ESA, la famosa ESA, Escuela de Sociología y Antropología, el profesor Efraín Hurtado creó una revista, que hasta lo que sé tuvo 5 números, que se llamaba Lo Uno y Lo Múltiple, porque esa era una manera de ver este fenómeno antropológico. Estoy diciendo algo parecido, aunque no es exactamente igual, pero sí tienen una lógica que es la siguiente: ¿cómo se hace para convivir en sociedad entre lo uno y lo múltiple, entendiendo esto como lo que se parece a mí y lo que no se parece a mí? Porque eso es lo que hacemos todos los grupos humanos. Nosotros somos esto y aquellos son lo otro. Es una construcción. Por cierto, es algo que yo he desarrollado, bueno, investigaciones desde hace muchísimos años, pero además en algunos momentos dicté alrededor de 5 o 6 asignaturas distintas sobre cómo se da esta conformación. Incluso al principio del semestre, que ustedes ven la primera clase que está grabada, yo traje aquí unos libros hechos por siglo XXI, que es sobre la construcción del otro. Son 4 tomos, 4 tomos. Algunos de esos tomos los hemos trabajado, pero para mí ojalá pudiera darse en algún momento la posibilidad de ir organizando seminarios en la línea de cómo se construye lo uno y lo otro. Es decir, el nosotros y el ellos. Ahí en esa visión está muchísimos ejemplos de América, muchísimos. Por ejemplo, ¿qué pensaban los mexicas de los chichimecas? ¿Y qué pensaban los chichimecas de los toltecas? ¿Y qué pensaban los caribes de los arahuacos, por ejemplo? Son algunos de los capítulos que recuerdo. Y esto es muy importante porque esta pregunta, a pesar de que son 2 líneas y media, es interesante. ¿Cómo se construye el uno y el otro? Porque eso es básico. Eso es básico. Sin eso no podemos. Entonces, fíjense ustedes que en la misma lógica griega, que algunos dicen, bueno, la filosofía como amor al saber, etcétera, sí, pero es que la gente piensa que los griegos eran, digamos, una especie de gentleman, de caballeros, de gente muy amable, ¿no? Pensando que peleaban permanentemente entre ellos mismos, guerreaban, una sociedad muy agresiva. Pero es que ellos, fíjense cómo construyeron ellos quiénes somos griegos y quiénes no son griegos. ¿Y qué significa como persona el ser nosotros y como personas ser ellos? Ellos fueron los que crearon el concepto de bárbaro, porque ellos decían, el que no habla griego, al que no habla griego, no habla ningún lenguaje, porque el único lenguaje humano es el griego. El que no habla griego lo que hacen es hacer bárbaro, bárbaro, bárbaro. De ahí viene la palabra bárbaro. Es decir, cuando tú defines al otro como bárbaro,
o con cualquier otra definición peyorativa defines al otro, y mucho más cuando lo estás definiendo étnicamente, porque si ya es grave cuando de un grupo político definen al otro grupo político de manera que le resta humanidad, ya eso es grave, pero son dos grupos políticos. Los grupos políticos pueden en algún momento disolverse para que surjan otros, porque esa es la historia de la política en el mundo. Pero cuando tú haces eso para otro grupo étnico, que dice este grupo étnico usa el lenguaje humano y el otro no, el otro es bar, y lo defines así étnicamente, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen para poder seguir existiendo? No le queda alternativa porque ni pueden ser convertirse en griegos, ni pueden convertirse en griegos porque los griegos eran muy claros en su origen helenístico, o sea, de la Hélade, ni poder, y así hablaran griego, no iban a ser considerados humanos. Y eso lo inventaron los griegos. Eso lo inventaron los griegos. Entonces, ¿por qué la razón es esto o es aquello? Entonces, voy a colocar un mismo caso étnico que además tiene que ver con nosotros. Fíjense que se habla a nivel mundial, se dice que los dos lugares del mundo en donde la gente más se ha mezclado por razas y subrazas humanas, etcétera. Que por cierto hay gente que dice no hay razas humanas, es una barbaridad. O confunden raza con racismo. Nosotros somos mamíferos, al igual que los perros. Los perros son mamíferos. Y nosotros, además, hoy en día somos doble mamíferos, porque somos mamíferos y estamos mamandini dentro de esta gran expectativa salarial que nos han dado. Ajá. Y entonces los perros tienen raza, tienen. Y eso le quita su carácter de perro. No, los seres humanos tienen raza, sí, pero no hay que confundir raza con racismo. Hay que atacar el racismo, sí, porque atacar al racismo significa que cualquier construcción social de la raza por un determinado grupo lo lleva a decir que unos son inferiores y otros superiores. Eso es racismo. Lo que no hay es racismo, pero raza sí hay. Desde las tres clásicas a otras que después se van dando como subraza. Y eso no es nada peyorativo. Y hablar de eso no significa apoyar al racismo. El racismo es una enfermedad de entender que hay razas inferiores y superiores. Eso sí es una enfermedad que hay que atacar totalmente. Pero entonces, en este caso, los dos lugares del mundo donde ha habido mayores mezclas entre grupos humanos de distintos orígenes han sido en una parte de la Polinesia y en la América Española. En la América Española, donde hemos surgido nosotros. ¿Por qué? Y aquí voy a hablar del caso del Sacro Imperio Románico Hispánico, que así es como se llama en historia universal, pues hoy en día lo que antes se llamaba solamente Imperio Español, por distintas cosas que eso, digamos, no está para discutirlo este semestre, quizás lo discutamos dentro 2 o 3, pero en este no. Fíjense ustedes lo que significa. Algo que todos sabemos. Por ejemplo, voy a colocar primero un ejemplo. En Estados Unidos, durante muchísimo tiempo, unos 300 años, habían ¿cuántos grupos vamos a llamarlos étnicos? Los blancos, los negros y los nativos americanos. 3. Blanco, negro y nativo americano. Entonces, tú podías ser de piel blanca, de ojos azules y de pelo amarillo, pero si cuando hacían tus análisis, una 16ª de tu parte, es decir, de un tatarabuelo,
tú tenías un tatarabuelo negro y entonces ibas a ser clasificado, aunque tú fueras de piel blanca, ojos azules, ojos verdes, pero amarillo, tú ibas a ser calificado como negro. Porque para ellos, si hasta que tú tuvieras un 16avo de sangre de familiares negros, era negro. Entonces existió siempre blanco, negro y nativo americano. ¿Qué va a hacer la corona hispánica en América? Primero que nada, la reina Isabel la Católica, si mal no recuerdo, citando de memoria, en 1505 o 1503, por ahí, 1503, algo, o 5, algo más o menos por ahí. La reina dijo, españoles, cásense con las aborígenes. Y españolas, cásense con los aborígenes. Es decir, porque todos son mis súbditos amados. O sea, la reina Isabel le dice a los españoles que se casen, es decir, a los españoles peninsulares, que se casaran con la India y que las mujeres también podían casarse con los indios y que porque todos eran iguales, súbditos españoles. Para decirlo en términos legales, modernos, se aprobó y se estimuló desde la propia corona, de la propia reina, estimuló el matrimonio interracial. Ustedes saben cuándo Estados Unidos aprobó legalmente el matrimonio interracial. En 1962. Es decir, aproximadamente 460 años después de la reina Isabel la Católica. Los franceses nunca, porque fíjense que los franceses llegan a migrar a Francia. Los argelinos, como lo han hecho, los que eran parte explotada de la África francesa y nunca son franceses. Así nazcan en Francia, nunca son franceses. Nunca. Y por ejemplo, tengo la evidencia en el caso de un famoso cantante que cantaba bellísimo, Charles Aznavour, nacido, o sea, muy conocido por ser un gran cantante francés, pero como su familia era armenia, que se había exiliado cuando los turcos realizaron a principios del siglo XX el genocidio contra los armenios. Y entonces muchos armenios se exiliaron a Francia. Charles Aznavour, que además era una gloria de la música y de la canción francesa, Charles Aznavour tenía un pasaporte aparte que lo decía francés de origen armenio, o sea, otro pasaporte, no que el pasaporte francés. O sea, imagínense, además, lo que significó como matrimonio interracial, que todo esto abunda en esa idea del respeto de esto y lo otro. Bueno, entonces, ¿qué hacen los españoles? Ah, bueno, mira que este es un blanco con una negra, tuvieron un hijo. Ah, bueno, pardos. Crean una categoría jurídica para reconocerlo, para darle existencia jurídica a esa mezcla. Ah, después el pardo se vincula con un indio. Entonces, bueno, o sea que hay otro nombre, salto atrás, gente en el aire, el lobo, o sea, hay muchas clasificaciones. O si es negro con indio, sambo. Eso es lo que me acuerdo porque además hay familia mía metida en todo eso. Es decir, que a cada persona que nacía, digamos, con todos esos entrecruces, les daba un reconocimiento legal, que era un reconocimiento humano de su condición humana. Por lo menos en eso, en lo étnico, fue evidentísimo que sí hubo lo que hubo en la India, no en China. Lo que hubo en la India, no en China, que es esto y aquello. Por supuesto que eso ayudaría a reducir a las tensiones sociales. El hecho de que todo el mundo se sienta aceptado, no se sienta discriminado ni por su sexo, ni por su opción sexual, ni por su elemento somático de raza, ni por su origen. Ah, eso en gran parte se ha logrado en Venezuela.
por ejemplo, con la nacionalidad de origen. Todo el que nace en Venezuela es venezolano, sea quien sea y sea como sea. Pero fíjense que es Venezuela. En Colombia no, porque tú puedes, hay venezolanos que están allá en Colombia por el exilio y han parido hijos allá y no son colombianos. No los reconocen como colombianos, porque Colombia ahí aplica lo mismo que Alemania y que Francia, por ejemplo. Pero para que veamos también el país que tenemos. De todas formas, eso para esa nueva línea es la que yo voy a comenzar el semestre que viene. Pensar la venezolanidad. Ahí se ha planteado bastantes cosas sobre eso. Una línea de investigación que vengo haciendo que voy a actualizar, voy a ponerla como línea de clase también a partir del semestre que viene, que va a ser los martes de 4:30 a 6:45. Bueno, vamos a trabajar eso, afortunadamente, aunque todavía ya fue aprobado y aunque todavía no ha salido públicamente, pero bueno, ya hay gente que se ha enterado y ya tenemos una lista y creo que ahí vamos a hacer unas discusiones muy interesantes, pero que en tal caso este punto al cual quería referirme, que está en la pregunta, de esto o aquello, eso es vital. Y los que más lo lograron de las dos civilizaciones que estamos trabajando es el caso de la India. Y después también vamos a ver cómo lo lograron otros pueblos, incluyendo el pueblo judío con su asimilación de los que no eran judíos. Por ejemplo, la esposa de Moisés no era judía y fue asimilada, etcétera. Pero eso ya lo discutiremos después. Bueno, ya nos estamos acercando, pero hay otra pregunta. Arquitectura y simbolismo del poder masculino. Weber describe el arte hindú como una expresión de una aristocracia masculina que proyecta sus principios sociales en sus edificaciones. En consecuencia, se pudiera afirmar que el arte hindú es una forma de desvelar los modos en que el diseño urbano y religioso legitima la supremacía de una casta y un género específicos mediante la monumentalidad. Pregunta: ¿cómo las estructuras arquitectónicas, como la pirámide escarpada de los templos hindúes o el edificio de las castas, materializan en el espacio físico construido una jerarquía masculina y aristocrática que excluye otras formas de habitar el cosmos? Bueno, fíjense, pudiéramos en algunas cosas, porque bueno, es una descripción de lo que pasó, pero que también sepamos, por ejemplo, hay algunas visiones importantes, generales. Es que siempre la arquitectura va a representar el ser de esa sociedad o va a intentar representarla. Y si lo vemos desde el punto de vista de los sexos, en algunos casos, en algunas sociedades se va a dar más énfasis suponiendo a las representaciones de varones, en otros a las representaciones de mujeres y quizás en otras en representaciones de ambos. Ahora, en el caso de, por ejemplo, de las estructuras, digo esto porque a veces se hacía un énfasis de que, por ejemplo, si es una cosa vertical, eso podía representar el falo, y si era una cosa más o menos redonda, parecida a una vulva, entonces eso representaba. Entonces había personas que se volvían, según ellos, pues, yo porque di clases en cosas vinculadas a la pintura y a la antropología, entonces pensaban que era el gran descubrimiento. Si veías algo largo era el falo, y si veías algo, digamos, como una vulva, entonces era la vulva. Bueno, pero si es así, ya no hay que inventar, no hay que hacer mucho más esfuerzo para comprender las cosas. En este caso, esas pirámides indudables que representaban las castas. Ahora, en esas castas, la mayor opresión la sufrían las castas de los intocables. Es decir, que las castas de los intocables, los hombres y las mujeres eran los más explotados. Los más explotados. Entonces, en este caso,
las mujeres de las castas superiores tenían muchísimo más elementos de poder que las mujeres de las castas de los intocables, que no tenían ningún. Si nosotros lo analizamos, o dependiendo, por supuesto, el interés de cada quien, si nosotros lo analizamos por el grado de explotación, el grado de sometimiento, incluso el grado de esclavitud, el grado de abuso y de violaciones, los más sufridos eran las castas de los intocables, que a veces ni siquiera aparecían en ninguna representación oficial, pero además físicamente sufrían diariamente de la exclusión, lo cual sigue existiendo en la actualidad. Una de las cosas, por ejemplo, de esta estructura arquitectónica hindúes es que había una jerarquía masculina muy clara. Había una jerarquía masculina muy clara, pero el papel de la mujer era la dadora de la condición religiosa, porque tenía que ser no solamente de una mujer hindú, sino que tenía que ser de una mujer que perteneciera a esas castas para luego poder generar hijos que pudieran llegar también a esos niveles. Entonces, sí, en el caso del hinduismo, hay, a los ojos de uno, pues, fácilmente, hay una estructura de explotación, una estructura de explotación en donde además hay una, una violación permanente de los derechos de los débiles, entre otros, en primer lugar de las mujeres, sobre todo de las castas inferiores o de las castas de los intocables, una, digamos, una agresión permanente absolutamente, por lo menos, inaceptable para los criterios éticos de uno. Y algo que se nombraba en alguna de las preguntas es lo que era la asesinar a las viudas o quemar a las viudas o matarlas, porque eso era una forma de, primero, evidenciar que las mujeres solamente podían tener presencia social en la medida que tuvieran hombres. Y luego también porque había sobre las mujeres una especie de cuidado, porque podían decir que podían envenenar al hombre. Claro, en una situación así de opresión, en donde las mujeres tienen mucho menos derechos que los hombres, es lógico suponer, porque además así ha funcionado la realidad, de que las mujeres en algún momento, digamos, a través de ciertos mecanismos, por lo menos los envenenen. Entonces, previendo eso, resultaba más o menos unir a la mujer con el hombre de tal manera de que mientras el hombre viva, tú vivas. Si él vive, significa que tú lo mataste y la quemaron. Bueno, fíjense, algo parecido a lo que se hacía, por ejemplo, en las haciendas de las plantaciones esclavistas más gruesas, más importantes, tanto de ocupación francesa, ocupación española o ocupación anglosajona, pero sobre todo en los anglosajones, pero también en los franceses y en los españoles, es el papel de la mujer negra cocinera. Es que la mujer negra cocinaba, y por ejemplo en Haití, con los franceses eso pasó muchísimo, porque la mujer negra sabía, por otras condiciones afro de su origen, que no tenemos tiempo de plantearla ni discutirla, pero sabían que eran expertas en conocimientos de veneno. Entonces la mujer, cada vez que preparaba la comida, el dueño de la plantación le decía, trae a tu hijo, que él coma primero. Entonces, claro, ella le daba de comer al hijo. Y el tipo veía, si el hijo vivió, él comía. Entonces, por eso se imaginarán que si la cocinera decía, no, que mi hijo no está porque lo mandé para que sea mi familia o cualquier cosa, lo más seguro es que esa comida no se comiera. Porque claro, tú puedes oprimir a alguien, como en este caso se oprimía a las negras esclavas, pero esa opresión en algún momento tiene salida, porque lo que sí no hay es un poder completamente sumiso. No, no, aunque hay
a veces que los oprimidos no tienen una participación pública, pero buscan otros caminos de resistencia y de hacer valer sus derechos. Hacer valer ante una opresión, ante opresiones que son tan para uno evidentemente tan inhumanas. Y por supuesto los sectores dominantes solo se representan a sí mismos si solo están ellos, porque la historia lo escribieron en este caso los vencedores, y esa historia se escribía en escultura y la ponían los sectores dominantes, excluían al resto. Bueno, ya nos pasamos de la hora, la discusión llegó a lo que da las 3 horas. Muy importante las preguntas, sumamente interesantes. Vayan pensando en alguna de esas cosas para que sea su trabajo final. Recuerden que los controles valen un punto y el resto de la evaluación va a ser un trabajo final, un ensayo que es absolutamente el tema que ustedes escojan, basado digamos, basado en las cosas que hemos discutido sobre Weber, pero el tema es absolutamente de ustedes, su libertad total para escoger el tema que quieran. Hay muchas preguntas interesantes, ojalá que luego podamos, si se logra organizar, a lo mejor este año hay una nueva jornada de investigación de fases y pensamos organizar 2 mesas, una mesa de investigación para todo lo de historia y otra mesa de investigación para todo lo del campo religioso mundial, y entonces ahí quizás muchas de esas preguntas se volverán ponencia y se discutirán públicamente con todos los asistentes, y además es una información que les queda a ustedes porque ha sido producto de ustedes. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias a todas las personas que enviaron, por lo menos 14 personas enviaron sus materiales, hubo solo 4 que no. Lamentablemente todas las preguntas no pueden ser respondidas por falta de tiempo, pero las revisiones que hice son preguntas muy interesantes. Muchísimas gracias y por su atención, y nos veremos la próxima semana en la sesión número 6 de nuestro curso promovido por el doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad Económica y Social de nuestra querida Universidad Central de Venezuela. Muchísimas gracias y muy buenas noches a ustedes. Hasta la próxima.